mensajes que habían sido eliminados del celular de Yumen Long habrían sido recuperados, y el contenido que comenzó a circular está generando una pregunta que nadie logra ignorar. ¿Y si la respuesta siempre estuvo más cerca de lo que imaginábamos? En los últimos días, algo diferente empezó a ocurrir. No fue un anuncio oficial, no fue una confirmación, fue más silencioso y al mismo tiempo mucho más inquietante. Pequeños fragmentos comenzaron a aparecer, frases sueltas, capturas de pantalla, interpretaciones que surgieron en comunidades online y rápidamente llamaron la atención. Nada confirmado, nada reconocido oficialmente, pero suficiente para reavivar algo que nunca llegó a desaparecer por completo. Porque cuando un caso como este vuelve a la superficie, nunca vuelve igual. Vuelve más pesado, más cargado, más lleno de preguntas. Y fue exactamente eso lo que ocurrió. Según discusiones que comenzaron a ganar fuerza en algunos espacios de Internet, parte de los mensajes que habían sido eliminados del celular de Yumen Long habrían sido reconstruidos. No de forma completa, no de forma lineal, sino en fragmentos. Y los fragmentos a veces dicen más que un texto entero, especialmente cuando lo que está en juego no es solo lo que se dijo, sino por qué aquello habría sido eliminado. Porque eliminar algo nunca es un acto neutro. Eliminar algo es una elección, y toda elección lleva una intención. Y es precisamente esa intención la que empezó a intrigar a quienes siguen el caso desde el inicio. Porque, si esos mensajes realmente existieron, ¿por qué no permanecieron? ¿Qué había en ellos? Y más importante aún, ¿quién tendría interés en que no fueran vistos? Es aquí donde la historia empieza a cambiar de dirección. Porque hasta entonces, todo giraba en torno a lo conocido. Ahora, comienza a girar en torno a lo que fue eliminado. Y lo que es eliminado casi siempre tiene más peso que lo que permanece. En los videos anteriores del canal, ya viste cómo pequeños detalles fueron suficientes para reavivar el interés del público. La canción nunca lanzada, el celular, el silencio, el funeral. Cada uno de estos elementos funcionó como una pieza. Pero tal vez lo que está surgiendo ahora sea diferente. Porque no estamos hablando de algo que fue divulgado. Estamos hablando de algo que habría sido eliminado. Y eso cambia completamente la percepción. Porque cuando algo aparece, puede ser explicado. Pero cuando algo desaparece, empieza a ser cuestionado. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo ahora. Las personas comenzaron a mirar estos supuestos fragmentos no como información aislada, sino como posibles señales. Señales de que hay algo que no fue completamente esclarecido. Y cuanto más estas interpretaciones se expanden, más difícil se vuelve ignorar la sensación de que la historia no ha terminado. Y tal vez nunca terminó. Y fue exactamente en ese punto donde todo empezó a volverse aún más inquietante. Porque los fragmentos que comenzaron a circular no eran solo mensajes aleatorios, parecían conectados, no de forma obvia, no de forma directa, pero lo suficiente como para crear una línea, una secuencia, una sensación de continuidad. Según relatos que comenzaron a aparecer en diferentes discusiones online, algunos de esos mensajes indicarían cambios en el comportamiento de Yumen Long en los días anteriores. Frases más cortas, respuestas más vagas, momentos de vacilación, como si algo estuviera ocurriendo, pero no pudiera ser dicho claramente. Y eso, por sí solo, ya llamó la atención. Pero no fue solo eso. Algunas interpretaciones señalan que ciertos mensajes tenían un patrón curioso. No eran directos, evitaban nombres, evitaban detalles, como si quien escribía supiera que aquello podía ser visto por otras personas. O peor aún, como si existiera el temor de que esas palabras no deberían existir. Y es exactamente aquí donde la historia empieza a tomar otro peso, porque cuando alguien se comunica de esa forma, eso normalmente indica una cosa: cuidado. Y el cuidado no aparece de la nada, aparece cuando hay algo en juego, algo que no puede ser expuesto, algo que necesita ser contenido.
Y es en este punto donde muchas personas comenzaron a plantear una hipótesis que no puede ser confirmada, pero que al mismo tiempo tampoco puede ser ignorada. ¿Y si esos mensajes no estaban solo ocultando algo, sino protegiendo a alguien? Esa es la pregunta que comenzó a circular. Y cuanto más aparece, más incómoda se vuelve, porque eso cambia completamente la narrativa. Deja de ser solo sobre lo que ocurrió y pasa a ser sobre quién estaba involucrado. Y tal vez sobre quién estaba cerca, porque algo comenzó a llamar la atención. Algunos de esos mensajes, según quienes analizaron los fragmentos, indicarían proximidad. No una proximidad cualquiera, sino alguien del círculo, alguien que no era distante, alguien que formaba parte del entorno. Y eso es el tipo de detalle que lo cambia todo, porque cuando un caso apunta a algo lejano, se vuelve abstracto, pero cuando empieza a apuntar a algo cercano, se vuelve personal. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo ahora. La sensación de que la respuesta no está lejos. La sensación de que puede estar mucho más cerca de lo que parecía. Y eso crea un efecto muy fuerte en el público. Porque a nadie le gusta la idea de que algo importante estuvo todo el tiempo frente a sus ojos y no fue percibido. Y tal vez por eso estas discusiones crecieron tan rápido, porque no ofrecen respuestas cerradas, pero ofrecen algo aún más poderoso: posibilidades. Y las posibilidades mantienen la mente atrapada, mantienen la atención, mantienen al espectador viendo hasta el final, porque siempre existe la posibilidad de que la próxima información sea la que lo cambie todo. Y aquí es donde quiero hacerte una pregunta. ¿Crees que estos mensajes realmente indican algo más profundo? ¿O piensas que las personas están conectando puntos que quizá ni siquiera existen? Déjalo en los comentarios, porque cuanto más gente entra en esta discusión, más fuerza toma. Y este tipo de caso crece exactamente así, no con respuestas, sino con preguntas que no desaparecen. Y si hay algo que este caso sigue demostrando, es que hay preguntas que simplemente se niegan a ser olvidadas. Y es exactamente en este punto donde todo deja de ser solo una teoría y empieza a convertirse en algo mucho más difícil de ignorar. Porque cuando diferentes interpretaciones comienzan a apuntar en la misma dirección, incluso sin confirmación oficial, el efecto es siempre el mismo. La duda crece. Y en este caso, crece de forma peligrosa. Porque cuanto más se discuten estos mensajes, más una idea comienza a repetirse. Una idea que no puede ser comprobada, pero que tampoco desaparece. La idea de que lo que fue eliminado no fue eliminado por casualidad. Y eso lo cambia todo. Porque eliminar algo puede ser un error, pero eliminar algo específico, repetidamente, puede indicar intención. Y la intención siempre abre una nueva pregunta. ¿Quién tenía algo que perder? Esa es la pregunta que empieza a surgir ahora. Y cuanto más aparece, más apunta a algo incómodo. Porque según algunas interpretaciones que circularon, estos mensajes no señalarían algo lejano. No señalarían a alguien fuera del contexto, sino a alguien cercano. Alguien que estaba allí. Alguien que formaba parte del entorno. Y eso es lo que hace que todo sea aún más inquietante. Porque cuando la posibilidad de un culpable distante desaparece y comienza a surgir la idea de alguien cercano, la historia cambia completamente de tono. Deja de ser un misterio lejano y se convierte en algo mucho más real, mucho más cercano, mucho más difícil de aceptar. Y tal vez por eso estos mensajes, incluso sin confirmación oficial, generaron tanto impacto. Porque no ofrecen una respuesta clara, pero señalan hacia algo. Algo que, para muchos, siempre estuvo allí, pero nunca fue visto de esa manera. Y eso crea uno de los sentimientos más fuertes que existen en cualquier narrativa. La sensación de que algo estuvo oculto a plena vista.
Y cuando esa sensación aparece, no desaparece fácilmente. Crece, se expande, hace que las personas regresen. Regresen para revisar, regresen para interpretar, regresen para intentar entender lo que pudo haber pasado desapercibido. Y eso es exactamente lo que mantiene este caso vivo, porque no depende solo de lo que fue dicho, depende de lo que aún sigue siendo cuestionado. Y mientras haya cuestionamiento, habrá interés, habrá discusión, habrá nuevas interpretaciones y sobre todo, habrá nuevas miradas sobre los mismos detalles. Y tal vez ese sea el punto más importante de todos, porque al final no son solo los mensajes lo que importa, sino lo que hacen sentir a las personas y lo que hacen pensar a las personas. Y hoy están haciendo que mucha gente piense en una posibilidad muy específica, que la respuesta puede no estar escondida en algún lugar lejano, sino mucho más cerca de lo que se imaginaba. Y eso lo cambia todo. Porque, si es cierto, significa que la historia nunca fue sobre encontrar algo nuevo, sino sobre ver algo que siempre estuvo allí. Y esa es una de las ideas más difíciles de ignorar, porque transforma completamente la forma en que todo es percibido. Y ahora, la pregunta final ya no es solo ¿qué ocurrió? La pregunta es otra. ¿Crees que estos mensajes realmente apuntan a alguien cercano? ¿O piensas que todo esto sigue siendo solo interpretaciones que crecieron en Internet? Respóndeme en los comentarios, porque esta discusión está lejos de terminar. Y cuanto más gente entra en ella, más difícil se vuelve ignorar lo que está surgiendo. Y si quieres seguir cada nuevo detalle, cada nueva interpretación, cada nueva posibilidad que aparezca, suscríbete al canal y deja tu like. Porque si hay algo que este caso sigue demostrando, es que algunas historias no desaparecen, solo esperan el momento adecuado para volver aún más fuertes. Y tal vez ese momento sea ahora.